Mis amados hermanos, vamos a tratar hoy el tema del primer elemento litúrgico que nosotros conocemos en nuestra historia de la Reforma Carlista, que es el así llamado Decreto de Ritos y Vestes. No tengo a mano, por razones que yo ya les he explicado, la traducción exacta, pero la podemos ir haciendo sobre las letras. Teníamos entonces con que hasta el año 1950 la liturgia era tridentina, pero celebrada en lengua portuguesa. Y entonces vamos concretamente a nuestro tema de hoy. El decreto es emitido por el propio don Carlos Duarte Costa en el 4 de abril de 1950. Ese día fue el 30º aniversario de su primera misa. Él había sido ordenado sacerdote el 1 de abril. Y el 30 de abril, el 4 de abril de 1950 hacían 30 años de la primera misa. Esto es que fue ordenado el 1 de abril y celebró su primera misa el día 4. Al comienzo, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, y les leo el texto en portugués para que vean que la fuente es fidedigna y no les estoy inventando una traducción. Fíjense ustedes que comienza: Dom Carlos Duarte Costa, por merced de Deus, fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira e por vontade do povo bispo do Rio de Janeiro, a todos o que is de nosso decreto virem, saudação, paz e benção, emoção. Facemos saber que, y comienza. Él da el decreto como sucesor de los apóstoles, pero fíjense ustedes que va a utilizar, aún ya en la Reforma, el tono majestático. No dice eu, que traducido al español es yo, sino que dice fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira, bispo do Rio de Janeiro, a todos os que verem este nosso decreto. Nosso quiere decir nuestro. Él emplea el majestático. El majestático, los obispos católicos lo empleamos porque aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Cuando el obispo habla, y él ya tenía colegio episcopal a estas alturas, cuando el obispo habla de la misma forma que está redactado el primer texto conciliar en Hechos de los Apóstoles, en el Concilio de Jerusalén, donde dice que después de orar, de dejarse alumbrar por el Espíritu Santo y de debatir, redactan el texto conciliar que dice: el Espíritu Santo y nosotros. Nos es el apócope de nosotros. No lo hacen ellos por la autoridad propia, porque ellos no son nadie. Yo, Luis Bergonzi, en la iglesia, como cristiano, soy eso, un cristiano bautizado y confirmado. Ahora, nos
Monseñor Luis Bergonzi, soy sucesor de los apóstoles, en comunión con mis hermanos. Fíjense el detalle, tengan en cuenta este detalle, porque les vuelvo a insistir, no piensen, traten de quitarse de la cabeza, y esto es parte de lo que nosotros llamamos el proceso de desromanización. Traten de sacarse de la cabeza la estructura católica romana actual, porque nuestra reforma es 20 años anterior a lo que ahora hace la Iglesia de Roma. Y ustedes fíjense que los burros de los obispos romanos, no todos, pero sí muchos, por quitar el majestático que dicen que huele a principesco, ponen: y yo, obispo de tal, decreto. Usted solo no es nadie. El nos quiere decir el Espíritu Santo y yo somos dos. Y el colegio episcopal somos eclesía, asamblea. Entonces el obispo, siempre que va a decretar algo, va a poner el majestático, nos, el Espíritu Santo, y nosotros, el colegio episcopal. Y San Carlos va a utilizar, es muy importante de que él, este primer elemento litúrgico que nosotros tenemos, que es el rito modificatorio, el documento modificatorio de ritos y vestes, lo va a hacer con el solemne majestático. Y por eso pone al principio: a todos os que de nosso decreto virem, saudação, paz e pensão, nosso, nuestro. Una vez que él introduce, hace la consideración de todo el aspecto legal que ellos van a ir padeciendo y que van a dar origen a este documento. Y dicen, entre otras cosas, considerando estas manifestaciones externas como procesiones, misas campales, ceremonias en edificios abiertos al público, siempre existieron en todas las religiones, también en las religiones anteriores a la legislación mosaica, no constituyendo entonces propiedad de la Iglesia romana como ella quiere hacer creer. En este párrafo les hace ver que el ejercicio del culto es anterior incluso a la religión de los judíos, porque ya en las más antiguas religiones había una manifestación externa del culto, practicada y sostenida en muchos casos por el mismo Estado. Recuerden ustedes que el hombre, el ser humano es, y cuando digo hombre no quiero dejar de lado a las mujeres, digo el ser humano, para ser más plurales en estos tiempos que nosotros vivimos, instintivamente es un ser económico, un ser político y un ser religioso. Y en ese buscar algo más allá, llamado Dios, que solamente en la antigüedad se va a ver manifestado en el pueblo judío, tiene un culto externo que no es propiedad de la Iglesia romana, porque la Iglesia romana lo que nos quiere hacer creer es de que el grueso de las cosas que ellos utilizan son propiedad de ellos. Mentira. No es así. No es así. Y entonces continúa el decreto. Considerando entonces que es un deber de la Iglesia brasilera respetar las determinaciones del poder público, pautando sus normas religiosas dentro del orden público y de las buenas costumbres, y considerando además que el culto de la Iglesia Católica brasilera no es el culto de la Iglesia Católica romana, y que el romano, siendo que sus actos están practicados en latín, nuestros actos están practicados en lengua portuguesa. Fíjense ustedes que aquí comienza esto que para nosotros es decisivo. Nosotros no tenemos nada que ver con la Iglesia romana. Provenimos de la Iglesia de Roma, pero no tenemos nada que ver con la Iglesia romana. Y eso lo manifestamos exteriormente con un culto distinto al de la Iglesia romana. Y ya crea el derecho. Ya crea el derecho. El derecho está basado, una de las bases, de las fuentes del derecho, ¿cuál es? La cuestión consuetudinaria, los usos, las costumbres. Y aquí se va a aplicar por primera vez un uso y una costumbre, que son los que ahora nosotros vamos a analizar a medida que vayamos leyendo el decreto. Y entonces continúa usando el majestático, no dice resolvo,
Dice resolvemos, que traducido es resolvemos. No siendo esta o aquella, no siendo este o aquel color propiedad de la Iglesia romana. Siendo las insignias episcopales usadas en la Iglesia Católica Brasilera las mismas usadas en otras iglesias, conforme se describen en los libros del Éxodo y el Levítico. Y aquí se remonta al hecho litúrgico de que la Iglesia no inventa nada, como algunos nos quieren hacer creer a través de la historia del cristianismo, que los curas hemos inventado los ornamentos. No. Éxodo y Levítico dicen ya cómo el Señor, a través de Moisés y de su hermano Aarón, y si nosotros leemos estos libros sagrados en la Escritura, vamos a ver qué tan específico está el uso de cada ornamento para la casta sacerdotal. El sacerdote no se puede vestir como los demás. E incluso cómo ofrecer el sacrificio. Por eso la misa no se puede celebrar de cualquier manera ni como se nos ocurra, sino que bíblicamente está especificado que el sacrificio debe ofrecerse de tal manera y la confección de los ornamentos tiene que ser hecha de tal manera. Y eso, para los judíos lo regulaba la ley mosaica y para nosotros la ley de la Iglesia. Esto viene de tiempos inmemoriales. Por eso la premisa en liturgia siempre es adaptar, pero no inventar. Adaptar, pero no inventar. Y entonces comienza en el listado lo que se va a adoptar en este documento. Cuarto dice, vestes y paramentos ya por nos aprobados, a saber, ropa y ornamentos por nos aprobados, a saber, y aquí atentos, son 4 ítems y el cuarto consta de 4 apartados. Textualmente, el primero dice, adotar, primeiro, a cor cinzenta para os hábitos eclesiásticos, batina, sobretudo, capa, faixa, barrete com distintivos verde e amarelo aprovados por nós. Vuelve a usar el majestático. El primero, entonces, adoptar el color gris, cinzenta, es una referencia a color ceniza. No existe la palabra gris en portugués, sino cinza, ceniza. Para los hábitos eclesiásticos, sotanas, sobre todos, capas, fajas, bonetes. Y en ese momento ellos le ponen un distintivo, un vivo, verde amarillo, que era el color propio nacional, para hacer ver que era una iglesia nacional. Nuestras iglesias, desde el vamos, tuvieron esta connotación, usar el color de cada nación, para diferenciarla con claridad del clero romano y de cualquier otro clero, que también usa sus cosas propias. La iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, etc. Entonces nos da el color gris, la sotana gris para el clero. No había en ese momento religiosos, no porque él no quisiera, sino porque lo que había era clero secular. Entonces la sotana, la faja, los solideos, las capas, todo era gris. Y tenían un vivo que era verde y amarillo, que era el fleco que cae de la faja como distintivo propio de esa nueva modalidad de vestir. Número 2. Os bispos usarão em suas batinas vivos e botões vermelhos, como as franjas verde e amarelo, barrete vermelho com bola verde e amarelo. Segundo, los obispos usarán en sus sotanas vivos y botones rojos.
Recuerden ustedes que los obispos romanos usan un color violeta morado que difiere de nosotros, que usamos directamente rojo. Una vez un obispo de Nicaragua me dijo, bueno, dejamos de vestirnos como obispos romanos y nos empezamos a vestir como cardenales. Sí, porque lo que la iglesia romana intentaba era ridiculizarnos, que inventáramos algo para que después dijera que nos habíamos apartado de todo. Entonces nos unificó a todos los obispos con sotana gris que tenía botones y vivos rojos. Y de la faja pendían, los flecos de la faja pendían el color verde amarillo, que se usó en aquel tiempo. Luego el número 3 dice: o rito brasileiro já em uso por nos aprobado desde 7 de abril de 1949. Ya ellos venían usando un rito, una estructura de rito distinta a la tridentina, que es la base del rito del que vamos a hablar luego en otras clases, y que ya a través de este instrumento legal y canónico comienza a tener valor. Dice: paramentos de color de ouro, galoes verde amarelo, cruz verde nas costas, com um triângulo amarelo no centro, e no centro do triângulo as letras C e S, querendo dizer Cristo eterno sacerdote, estola verde, véu do cálice verde y galoes verde amarelo. ¿Qué pasó? En el punto B dice: paramento preto, galoes verde amarelo, cruz verde nas costas, como un triángulo, etcétera, etcétera. ¿Por qué reduce a dos los colores? El dorado y el negro. Por una razón muy simple, mis hermanos. La pobreza era extrema. Y en liturgia, el color dorado reemplaza todos los demás colores litúrgicos. Esas casullas, esas dalmáticas, esas estolas, eran de dos colores para los días festivos. Entonces, este color dorado y galones verde-amarillo, que indicaban el color de la bandera brasileña. Pero en las espaldas, recuerden que San Carlos y todos celebraron siempre de espaldas. No había, la misa era en portugués, pero no se celebraba de frente. Después les voy a explicar esto, que también es una cosa importada, el celebrar de frente. No es propio de las iglesias nacionales celebrar de frente. Es algo que tiene otra historia que ya se las voy a explicar. Y que en las espaldas, que es lo que más se veía en ese momento durante la misa del celebrante, y en los extremos de las estolas, existía, y sigue existiendo porque eso está vigente, el triángulo, un triángulo, y dentro del triángulo las tres letras: C de casa, la S de sol y la E de elefante. Cristo eterno sacerdote, que coinciden tanto en portugués como en español. Ese era y sigue siendo el signo propio, el símbolo propio de nuestros ornamentos litúrgicos. E incluso, yo les voy a mandar fotos, no sé si Monseñor Abraham llevó algún ornamento, porque los modificaron, no eran exactamente ni como los que nosotros estamos acostumbrados a usar, tipo un poncho grande. Poncho decimos aquí en Argentina, ese abrigo grande con un agujero en el medio, ni los otros ornamentos romanos de forma de guitarra, sino que él modifica un poquito eso y queda en lo que yo les voy a mandar por fotos para que ustedes vean,
que tuvo, en Brasil no se han usado mucho, pero el que tuvo la buena idea de poder poner en vigor eso de nuevo, porque nunca fue abolido, fue el Primado de México. Algunos nos ha regalado y otros incluso hemos comprado. Luego los sucesivos concilios van a agregar los demás colores litúrgicos, porque nosotros no somos papistas. Entonces, esta es la base, el rito, las vestiduras surgen de este documento y son la base de nuestra liturgia. Pero los sucesivos concilios, a medida que la iglesia crecía, fueron haciendo adaptaciones, sin perder nunca este norte. Así que en principio hubo esos dos colores litúrgicos, pero lo que sigue vigente es ese triángulo con las 3 letras que tienen que estar presentes en todos nuestros ornamentos. Incluso habla del velo del cáliz, una cosa que muchos han perdido. El cáliz se debe cubrir siempre con un velo del color de la casulla. Y finalmente dice que crea la bandera de la ICAB, que eso es algo ya propio de ellos. Cada país puede tener su propia bandera de su iglesia nacional. Y entonces este decreto, así de sencillo, es el que nos da el puntapié inicial a nuestra reforma litúrgica, que venía llevándose a cabo desde el 49, ya venían con la base de este rito que vamos a estudiar, y que se va a concretar a partir del 4 de abril del año 50. Les vuelvo a insistir, mis amados hermanos, y discúlpenme si ustedes creen que soy reiterativo. El general Perón, que fue 3 veces presidente constitucional de nuestro país, decía: no hay que imponerle nada a la gente, hay que persuadir a la gente. Yo a ustedes los persuado en este sentido. Sáquense de la cabeza toda idea de liturgia romana que usan ellos, porque nuestra liturgia no está basada en lo que hacen ellos, en absoluto. Cuando ustedes empiecen a estudiar el rito de la misa, el rito de los sacramentos, cuando empiecen a estudiar los rituales de Semana Santa, van a ver que no tienen absolutamente nada que ver, porque la Iglesia romana protestantizó su liturgia de la actualidad. Nuestra liturgia está inspirada en aquella liturgia anterior a su dichoso Concilio Vaticano II, que es algo que no es de nuestra incumbencia. Pero algunas de esas cosas, lamentabilísimamente, se fueron filtrando a lo largo de nuestra historia y hubo que hacer algunas adaptaciones a partir de los concilios. Por eso nosotros somos enemigos acérrimos, no de la Iglesia romana, sino de los curas nuestros que celebran el rito romano. ¿Por qué? Primero, porque pisotean esta que es nuestra esencia. Y segundo, porque le damos pie a Roma para que nos persiga y diga que nosotros los imitamos, y tienen razón. Por eso aprendemos juntos, mis hermanos. ¿Cómo puede uno saber algo que nunca nadie le enseñó? Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy aprendiendo de ustedes, y eso poco que yo sé se los transmito. Hasta el año 1973, es decir, entre el 50, que San Carlos dicta este decreto, y el año 1973, se fueron haciendo más adaptaciones. Y ustedes recuerden que la estructura de nuestras iglesias nacionales está basada en el hecho de que las iglesias nacionales, si bien somos autónomas en cuanto a las decisiones propias de cada iglesia, no somos independientes, es decir, no podemos hacer lo que se nos ocurra. Por ejemplo, no podemos consagrar obispos, pero sí el obispo puede ordenar los sacerdotes que encuentre preparados, los candidatos digo, y puede administrar la diócesis, sabiendo siempre de que si hay irregularidades,
tendrá que dar cuenta ante el concilio. En el aspecto litúrgico esto también existe. No podemos cada uno llevar un rito diferente porque eso quiebra la unidad. Y justamente la identidad es aquello que nos da a nosotros la cohesión humana. La liturgia en definitiva es el ordenamiento de las cosas de Dios, del culto divino, del ordenamiento divino, y es la cara visible de la Iglesia. Entonces, no podría ser que cada diócesis tenga, o en el caso de ustedes que son una prelatura, aquí también tenemos, en Argentina son 2 diócesis y una misión, que es una especie de prelatura, que estamos en comunión plena, tienen obispo ellos también, pero todos observamos ese mismo rito. Pero sucede de que entre el año 50, que se dicta por parte de San Carlos Duarte, el documento, el decreto de ritos y vestiduras, y el año 1973 no hubo un misal unificado. Y ahora vamos a entender lo que va a sobrevenir y lo que va a decantar de ese sobrevenir. La estructura, y ustedes lo van a notar, ojalá tengan la suerte de poder ir a un concilio, porque ahí es donde se muestra la esencia misma de lo que son las iglesias nacionales, cuya iglesia madre es la iglesia brasileña o brasilera. Ambos términos están admitidos por la Real Academia. Por el uso, nosotros decimos brasilera, lo correcto es brasileña, pero ambos usos están admitidos por la Real Academia. Entonces digo, si nosotros queremos conocer la esencia, es allí en el concilio. Y ustedes van a notar que los obispos mayores, los obispos más grandes, tienen una liturgia muy cercana a San Carlos, muy cercana a San Carlos. En cambio, luego va a devenir algo que primero fue una colisión y después decantó, hasta que en el 1973 don Luis Fernando Castillo Méndez, que era obispo de Brasilia y fue durante muchos periodos presidente de la ICAB, va a unificar todo eso en un misal, que se llamó precisamente en esta iniciativa un compendio llamado concretamente Misal Brasileiro. La iglesia iba creciendo y ya entraba en la fase de la madurez. Y ya, como había un crecimiento, se empezaban a pedir actualizaciones, riqueza de las ceremonias. En aquellos años hubo un gran seminario en Niterói. Niterói es una ciudad que está enfrente de Río de Janeiro, muy bonita. Y en aquel seminario hubo un esplendor litúrgico nacional muy, pero muy importante. Luego hubo otra diócesis, Jaboatão dos Guararapes, hubo un movimiento diocesano que dio a la iglesia misales y rituales. Les estoy haciendo una introducción histórica para que sepan cómo va a devenir. Aquí se va a producir en el medio una colisión porque esto que les pasa a ustedes, que hace poco han entrado en comunión con nosotros y son ustedes nuestros hermanos y parte plena de la ICAB, junto con otras diócesis que también forma parte de la presencia nuestra en Colombia,
muchos provienen de la iglesia romana. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos sacerdotes se pasaban a la iglesia brasilera, a la ICAB, pero se pasaba su cuerpo, no su alma, no su espíritu. Entonces veían a la iglesia, y ergo veían y contemplaban a la liturgia como una alternativa más de la iglesia romana. Y eso nos hizo un daño tremendo. Pero es lo que había, y era la fase aquella del surgimiento. Seguramente en el 1500, cuando el fraile Martín Lutero comienza con la Reforma, todo tenía un fuerte sabor romano, porque él había sido y porque los que se pasaban no habían conocido otra cosa. Así sucedió también con la ICAB. Y así sucedió en los diversos países. Nosotros también aquí en Argentina, este año que, como les dije, cumplimos medio siglo, yo fui uno de los luchadores que, le voy a decir una palabra muy grosera, pero si bien no fue literal, es para que ustedes tengan una idea de lo que a mí me tocó hacer. Yo tuve que hacer una enema en la iglesia para sacar todo aquello que no nos dejaba avanzar. Y en materia litúrgica, copiábamos ritos que no nos eran propios, ignorando, a veces voluntariamente, bastantes veces, y otras veces involuntariamente, nuestra propia liturgia. Y eso impide el crecimiento. Por eso no es que nosotros nos pongamos en contra de ustedes cuando los vemos celebrar con ritos romanos o maneras romanas, porque se proviene de. Pero para eso estamos haciendo ahora estas charlas, para que nos alumbren y podamos disfrutar de nuestra riqueza litúrgica. Y ahí es donde les digo yo que viene entre ese 50 de ritos y vestes, el decreto, y el 73, que surge un primer misal ya codificado, dado en primer lugar en la diócesis de Brasilia, después ya los diversos concilios fueron aprobando, hasta que finalmente surge el actual misal brasilero con la unificación definitiva. Tenemos en el medio que gran parte del clero romano que se había pasado a la iglesia brasileña venía con esas ideas y esas formas, y no le interesaba el cambio. Pero aquí que entre ese periodo 50-73, en la iglesia romana hay un cambio litúrgico profundo y radical, que entre paréntesis fue lo que la hizo derrapar a la iglesia romana, porque quizá la iglesia romana debe haber cambiado la mentalidad y la estructura y no la liturgia, porque ahora han convertido su liturgia en cosas que tienen de todo menos de sagrado. Pero es un problema de ellos, no nuestro. Pero muchos de nosotros nos hemos formado ahí. Yo fui 11 años seminarista, de los 11 a los 22 años. Y creo que ustedes muchos también. Y luego estaba el otro clero que ya se había formado y había nacido dentro de la Iglesia Nacional. Por eso las dos corrientes. Aquí van a ver ustedes de que cuando la iglesia brasilera ve que la iglesia romana comienza a hacer un cambio tan radical, y la iglesia romana 20 años después que nosotros comienza a celebrar misa en la lengua del pueblo, pero usando otro rito, que es el rito que hoy usa la iglesia romana, empiezan muchos a copiar eso, pensando de que iba a venir la unificación, o pensando quizá que Roma se iba a adaptar a nosotros. Nada más lejos de eso. Nada más lejos de eso. Y de ahí es de donde surge el hecho de que comienzan a celebrar de frente. Es decir, de cara al pueblo. Algo que nunca nos fue propio. Jamás. Y esto no es lefebrismo. Esto es consecuencia de algo lógico. Si nos separamos en el 45, donde todo el mundo celebraba de espaldas, si nuestro fundador siempre lo hizo así, ¿por qué nosotros después tomamos otra manera litúrgica por imitar una iglesia que creíamos que podíamos comulgar con ellos en cuanto a alguna cosa, y sin embargo fue nada más que copiar algo que nos dividió y nos quitó, lamentablemente, un toque muy, pero muy personal nuestro de identidad? Porque cuando, por ejemplo, hoy día, después de que todo esto sucedió, está muy claro de que cada obispo en cada diócesis determina de qué manera celebrar, si frente al pueblo o de espaldas, o
puede ser que adopte las dos maneras de celebrar, pero el rito es siempre el mismo, no varía. El rito es exactamente el mismo, no varía. Muchísimas veces pasa de que cuando hay gente que viene por primera vez, por ejemplo en mi diócesis, todo el mundo celebra de espalda. Y lo primero que la gente ve, cuando ve la disposición del altar que está pegado a la pared, o hay muy poco espacio entre la pared y el altar que no podría celebrar, dice, ¿cómo? ¿Pero cómo celebran? Y ahí la persona ya se da cuenta. O la primera vez que viene a misa y ve que celebran de espalda, en el idioma que entiende, pero de espalda, y en un rito diferente, rápidamente se da cuenta. Y ahí es donde la liturgia comienza a hacer su acción en el espíritu de la gente. La evangelización nuestra va a pasar Así entonces, tenemos que partir de una base fundamental, que nosotros tenemos un calendario litúrgico propio. Un calendario litúrgico propio. Ese calendario litúrgico propio no tiene las mismas festividades que la Iglesia romana, que usa en la actualidad, sino que es muy parecido al tridentino. Y volvemos a insistir en lo mismo. Porque cuando nosotros nos fuimos de Roma, es lo mismo exacto. Ustedes, si por ejemplo observan los rituales de la iglesia anglicana e incluso el calendario litúrgico, el libro de oración común de los anglicanos, tiene muchísimos elementos tridentinos, porque ellos se separan allá en la Inglaterra de Enrique VIII, donde la misa romana se celebraba en latín y de espaldas, como en la época nuestra, que nos separamos, y de ahí que el calendario litúrgico nuestro es una adaptación de aquel calendario. Y ya arrancamos el 1 de enero, y yo veo muchos curitas nuestros celebrando el 1 de enero Santa María, Madre de Dios. ¿De dónde sacan eso? En nuestro calendario es la circuncisión del Señor. ¿Por qué? Esto les hago una breve explicación porque no les voy a dar una explicación del porqué de cada fiesta. ¿Por qué le damos importancia a la circuncisión del Señor si es un acto meramente judío? Porque justamente el Señor, para traer la nueva alianza, va a cumplir perfectamente la antigua alianza. Porque en Dios no puede haber error. En Dios no puede haber error. Por eso come el Cordero Pascual y las verduras amargas, y por eso permite ser circuncidado. Y ahí arrancamos. Luego van a ver ustedes que hay lo que se llama el tiempo ordinario. No existe eso entre nosotros. Ahora les voy a mandar el calendario litúrgico para que lo puedan tener. No existe el tiempo ordinario, existe el tiempo después de Pentecostés, con ornamentos verdes también. Y ahora les voy a dar algunas perlitas, por decir así, para mañana adentrarnos completamente en lo que es la misa y luego terminar con lo que es el rito de los sacramentos o el ritual de los sacramentos. Fíjense ustedes algo a tener muy en cuenta. En nuestra misa siempre se comienza la misa con el corporal extendido sobre el medio del altar, ya extendido el corporal, el cáliz con la hostia y cubierto con el velo. El velo, si no hay de todos los colores, puede ser siempre blanco o dorado, no hay problema. Pero siempre el cáliz está en el medio del altar, de todas maneras. Luego, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros durante toda la Cuaresma
amén de no rezar el Gloria, que es propio de los tiempos litúrgicos festivos, tampoco nosotros se recita, no se canta, se recita solamente, no se canta el santo, santo, santo. En el rito nuestro, tienen que entender también, ahora eso cuando entremos de lleno en el rito de la misa, que lo vamos a hacer mañana, las inclinaciones de cabeza frente a la cruz o el sagrario, porque esa es otra de las manías que tomamos romanas. En nuestras iglesias los sagrarios siempre están en el medio del altar y la sede de quien preside, aún el trono episcopal, tiene que estar a un costado, porque el que preside es Jesucristo y nosotros lo ponemos muchos a un costado. No, el sagrario debe estar en el medio, porque es quien recibe la honra y es el lugar de honor, el medio. Así que hay varias inclinaciones hacia la cruz y el sagrario durante la misa. También hay muchas más genuflexiones. Las genuflexiones se hacen cada vez que se destapa el cáliz. Y también hay las genuflexiones que prescribe nuestro ritual inmediatamente después que el sacerdote o el obispo consagra el pan. Hace genuflexión, lo da a adorar, lo muestra en adoración, lo deposita otra vez sobre la patena y lo vuelve a adorar. Son 2 genuflexiones y lo mismo sucede con la preciosísima sangre. El uso de los coroles litúrgicos es casi o muy parecido al de la Iglesia romana. Nosotros les recuerdo, como les decía en las charlas de los otros días, y eso sí fue decretado por San Carlos, usamos también el negro para los oficios de difuntos, el color negro. Recuerden que el color negro, si el obispo celebra misa exequial solemne, no usa guantes negros, porque entre nosotros guantes negros no existen. Sí, me parece Drácula el obispo, entonces no, guante negro no. Pontifical, incluso sí la tunicela negra debajo, si el obispo celebra debajo de la casulla negra, pero no guantes negros. La mitra que va a usar el obispo tiene que ser tanto en Cuaresma como en Adviento, como en las misas de difuntos, que las puede celebrar de color morado o color negro. Va a ser siempre total y absolutamente blanca, total y absolutamente blanca. En tanto que cuando el obispo ordena, administra alguna ordenación, va a usar siempre 2 mitras, la preciosa o una mitra más vistosa y una totalmente dorada, que es la que va a usar durante el momento en sí de la ordenación. El Domingo de Ramos, por ejemplo, en nuestro ritual, no se lee la Pasión, sino solamente el Evangelio que corresponde. Eso lo hemos visto la Semana Santa pasada. Y la estructura de los oficios de Semana Santa es muy distinta también de lo que se conoce de parte de la Iglesia romana en la actualidad. Está absolutamente tomado del rito tridentino. Por eso hay que leerlo bien al ritual, para no cometer errores. El uso del bonete en los clérigos. El sacerdote, cuando usa el bonete, por ejemplo, para una misa solemne o de domingo, la va a usar cuando entra y se lo va a quitar luego de hacer la genuflexión. Lo va a volver a colocar mientras se leen las lecturas. Recuerden que entre nosotros siempre hay una lectura y un salmo, no 2 lecturas. Los leccionarios en español ya están editados y creo que los deben tener ustedes porque hizo la traducción el obispo de México. Una lectura y un salmo. Se lo quita para el Evangelio, al bonete, lo vuelve a poner cuando predica,
e inmediatamente se lo saca y no se lo va a volver a poner hasta después, en el momento de la bendición, y se va a retirar con el bonete. Les decía también que el manípulo entre nosotros prácticamente no tiene uso, pero si alguien lo quiere usar, es libre de hacerlo. Pero en verdad, entre nosotros el manípulo no es algo que se use. Van a ver ustedes también en nuestra liturgia otros elementos que tienen mucho de particular, que esos elementos ya sí se han ido agregando, digamos, por el uso, las costumbres, a través del tiempo. Inmediatamente después que se lee el Evangelio, se besa, y hay costumbre en las iglesias brasileras, ustedes que tienen un tono carismático, siempre se aplaude luego de que se besa que el celebrante besa el Evangelio, sea el obispo, el sacerdote o el diácono, porque el diácono puede leer el Evangelio, dice, lo levanta, lo muestra, y cuando lo muestra, todos aplauden. Así dice el ritual nuestro. Entonces, ustedes, como les decía, que tienen un toque carismático, eso también. Una regla general, les voy dando perlas, les dije que les voy dando perlitas, una regla general para que entiendan. El uso de la mitra en los obispos. El obispo usa la mitra cuando habla de Dios, pero se quita la mitra cuando habla con Dios. Es decir, cuando el obispo dice oremos, jamás puede tener la mitra en la cabeza, porque al decir oremos, está dirigiendo al Señor. Y el solideo, que se lo va a sacar inmediatamente después de haber hecho el ofertorio. En la estructura de la misa, la paz se da siempre luego del credo y antes del ofertorio. Luego del credo y antes del ofertorio se dice la oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. Y se menciona aquello que dice el Señor. Si tienes algo contra tu hermano cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, déjala, reconcíliate con tu hermano, vuelve y presenta tu ofrenda. Nosotros nos damos la paz antes del ofertorio. También nosotros vamos a ver en el ritual de los sacramentos, por ejemplo, eso ya va a ser al final, luego de que les explique exactamente lo de la misa paso por paso, que se utilizan elementos que en la Iglesia de Roma tampoco se utilizan. ¿Por qué les hago referencia a Roma como un obsesivo? No estoy obsesivo ni obsesionado. No. Es que muchos lo único que conocen es eso. Entonces tienen que tener un parámetro para saber cuál es la diferencia. Nosotros usamos la sal para el bautismo. El éfeta. Y se usa también, se pronuncia un exorcismo solemne. Porque quien no está cristianizado, quien no ha sido bautizado, está en las garras de Satanás. De Satanás no quiere decir que esté poseso, pero está a merced de. Entonces, en el ritual nuestro hay una imprecación fuerte contra Satanás para que no haga daño a aquel que va a ser bautizado en ese momento. Lo mismo sucede. Cambia diametralmente el rito de la confirmación. Cambia diametralmente de lo que hay en la Iglesia de Roma. Y por último, nosotros no hemos inventado, sino que nos retrotraemos a lo que de un principio fue el uso entre los cristianos. El poder de la absolución de los pecados lo tienen por mandato divino los obispos y los sacerdotes. Eso es así y no de otra manera. El método, es decir, por ejemplo, San Carlos Duarte sacó los confesionarios. Ustedes nunca van a ver un confesionario en nuestras iglesias. Nunca.
No existe esa cosa. Porque esa conejera, donde la gente va, es un incentivo insano, decía San Carlos. ¿Por qué? Porque nosotros le creamos a la gente aquello de que, bueno, peco, total, después voy, le cuento al cura lo que hizo, un Padre Nuestro, de Ave María, la absolución, y me voy. Si no me gusta el cura, voy por otro. Eso no sirve. Eso no sirve. Lo que sí sirve es la absolución. Pero ese cuchicheo incluso fue usado durante siglos por la Iglesia de Roma para manipular conciencias y para obtener información. Acá, por ejemplo, les cuento, en Argentina, en la última dictadura militar, cientos de sacerdotes fueron acusados por los pobres torturados, que en medio de los pegotes de la sangre y el dolor de haber sido torturados con electricidad, aparecían los curas y decían: decí la verdad, confesate, Dios te va a perdonar y entonces te va a ayudar a salir de esto. Cuando terminaba de confesar, el cura iba y le contaba a los militares lo que había escuchado y venían y terminaban la obra macabra o lo liquidaban. La confesión de esa cosa auricular es algo que fue desestimada por San Carlos Duarte, pero no el sacramento de la confesión. Nosotros podemos sí hacer dirección espiritual, y si un fiel necesita ser escuchado en confesión, nosotros tenemos la obligación de ofrecerle esa posibilidad con la absolución, y tenemos además que guardar el sigilo sacerdotal, pero no instigar a la gente a que para poder comulgar tiene que confesarse y decir las cosas al cura, porque eso no figura en ningún lugar. Lo que nosotros tenemos que trabajar pastoralmente es para que la gente reconozca qué pecados concretamente tiene, el daño que le hace el pecado en su alma, y que para obtener la redención necesita dos cosas. Primero, reconocer concretamente el pecado. Segundo, arrepentirse de él. Y por último, recibe la absolución. Más luego se puede, si el pecado es público, poner una penitencia pública. Pero entre nosotros no existe eso de que para comulgar hay que confesarse. Por eso en el rito de la misa está la absolución sacramental. Y por eso durante la Cuaresma o durante el Adviento o cuando hacemos misiones, preparamos una celebración comunitaria de la penitencia donde a todos se los inste a reconocer sus pecados en su intimidad con Dios y luego disponer sus corazones, manifestar su arrepentimiento y recibir de parte del obispo, del sacerdote, la absolución, que puede ser particular o puede ser general, porque así está escrito en los Hechos de los Apóstoles. No inventamos nada. Así que mucho cuidado con eso. Y sobre todo, esta es una cosa que no lo dijo San Carlos, lo dijo un tal Don Bergonzi que yo conozco, que vive en Argentina. No tener la obsesión enfermiza de a la gente agobiarla en una confesión con un único mandamiento, que es el sexto de la ley de Dios, y regodearse escuchando las miserias que la pobre gente hace y andar teniendo fantasías, porque eso es utilizar las cosas sagradas para cosas que no vienen de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros los curas es tener una gran misericordia, pero sí fortaleza, y aclarar siempre a la persona cuando está confundida qué cosa es pecado y qué cosa no. Y en eso hay que ser un cirujano, pero que no tiene anestesia. Clavar el bisturí, sacar el mal y poner el remedio, porque para eso sirve la confesión. Pero entre nosotros, sepan ustedes, no existe la confesión auricular, no la confesión sacramental, auricular, esa manera. Si yo no le cuento al cura mis pecados, no tengo el perdón. No, eso es un invento romano. Yo lo que tengo que acercarme al sacerdote y decirle: Padre, necesito la absolución. Si el fiel tiene una duda, se lo preguntará al cura. Y si usted ve que alguien yerra, lo tiene que llamar aparte, instruirlo, orientarlo, moverlo al arrepentimiento y al reconocimiento del pecado, a la penitencia, y entonces darle la absolución.